Primera y Segunda de Tesalonicenses. Lección número 13. Mantener fiel a la iglesia. Hola mi amigo, llegamos ahora a la parte final de la segunda epístola a los tesalonicenses. ¿Cómo conservar una iglesia fiel? No es fácil, ¿sabe? Pero empezaremos diciendo que una evidencia de que la iglesia está viva es su crecimiento. No me refiero solo al crecimiento numérico, ni geográfico, ni institucional, sino, por encima de todo, al crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual involucra cambio para mejor. Vivimos, en un mundo de constantes cambios vertiginosos, especialmente con los vehículos de comunicación de los que disponemos hoy. La gente cambia, la cultura cambia constantemente. En un mundo como el nuestro, es lógico que la iglesia también tiene que cambiar. Pero la pregunta es, ¿en qué sentido podemos cambiar? ¿Y en qué sentido no podemos cambiar? Pablo estaba preocupado con los cambios en la iglesia, porque ya en los tiempos de los tesalonicenses habían cambios. Por eso Pablo escribió lo que encontramos en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Leo: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en palabra y obra. El pensamiento de este texto, un poquito largo, es que aunque Dios desea que su iglesia crezca, y como ya dijimos, el crecimiento involucra cambio, debemos tener cuidado de retener la doctrina que fue dada por palabra o por carta. La doctrina es la que le da firmeza a la experiencia cristiana. La experiencia cristiana no es una experiencia mística de contemplación, es una experiencia real de crecimiento. Pero no existe crecimiento saludable sin la doctrina. La doctrina es el camino que Dios nos presenta para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice en el texto. ¿Sabes? Hay mucha gente que pone a Cristo contra la doctrina. Esa también es otra gran incoherencia. Incoherencia sin medida. La doctrina es la enseñanza de Cristo. Cuando Jesús llega a tu vida, llega para salvarte y llega para enseñarte. ¿Por qué te salva? Porque estabas perdido. ¿Y por qué estabas perdido? Porque no conocías el camino. Ahora llega Jesús a tu vida para librarte de la perdición, pero también para enseñarte el camino a fin de que no te vuelvas a extraviar. En los tiempos de Pablo y en nuestros días había dos tipos de enseñanzas. La enseñanza oral, a través de la predicación, y la enseñanza escrita a través de las cartas. Lo que hoy para nosotros sería la Biblia. Claro, la gente en aquellos tiempos y hoy también prefería la enseñanza oral porque era más atractiva. Pero este tipo de enseñanza, la enseñanza oral, es más fácil de ser manipulada. Al pasar el tiempo puede ser cambiada. Ya la enseñanza escrita está registrada. Tal vez no sea muy fácil leer y investigar, estudiar, pero es deber del cristiano conocer la doctrina para no ser llevado fácilmente por los falsos maestros que aparecen todos los días. Resumiendo, ¿debemos cambiar? Claro que sí. Debemos adaptarnos a los tiempos en que estamos viviendo, porque los tiempos han cambiado.
pero desde que retengamos la doctrina. Quiere decir, los valores morales, los principios eternos, la enseñanza bíblica no cambia. Cambian las circunstancias, cambian los tiempos y lógicamente puede cambiar el tipo de ropa, puede cambiar la manera como las personas viajan. En los tiempos de Pablo se viajaba a pie o a caballo, en carreta, hoy se viaja en automóvil, en avión. Cambia, el mundo cambia, pero Pablo dice, retened la doctrina. En la segunda parte de este estudio veremos por qué aparecen falsos maestros. En realidad, esos falsos maestros son instrumentos de Satanás. El mal para Pablo no es una fuerza simplemente o apenas una energía negativa. Hay mucha gente que piensa que el mal no existe. Mucha gente que se resiste a aceptar la existencia de Satanás. Creen que el enemigo no pasa de una tradición o una leyenda que pasó de boca en boca desde los tiempos antiguos. Pero la Biblia enseña que Satanás existe, es real. Es una persona, un ángel caído, rebelde, y que hoy desea destruir la vida de los que quieren seguir a Jesús. Mira lo que afirma Pablo en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Sabes, querido, hay varios pensamientos en este texto. El primero es que el mal existe y necesitamos ser librados del mal. El segundo pensamiento es que ese mal se manifiesta en la vida y obra de muchos que no aceptan la fe y que atacan a los que enseñan la verdad. El tercer pensamiento es que esos hombres malos entorpecen la predicación del Evangelio, porque muchas veces los predicadores, en lugar de dedicarse a la predicación del Evangelio, tienen que perder tiempo combatiendo las enseñanzas del mal. Y el último pensamiento es que el instrumento poderoso para combatir el mal es la oración. Y Pablo deseaba que los tesalonicenses fuesen un pueblo de oración. Ahora, querido, todos estos conceptos son una realidad en la iglesia de nuestros días. ¿Acaso los pastores no tienen muchas veces que perder el tiempo combatiendo a esos instrumentos del mal que aparecen vestidos de ovejas, tratando de sembrar doctrinas extrañas? Lo peor de todo es que ellos acusan a la iglesia de enseñar las doctrinas equivocadas. Ellos se consideran los apóstoles de la reforma, los detentores de la verdad, de la pureza doctrinal. Usan la Biblia y el espíritu de profecía a su antojo. Quiere decir, usan lo que les conviene. Y cuando no les conviene, dicen que la iglesia aumentó eso, acrecentó eso y que no está en los originales. Son astutos. Tratan de seducir. En otras palabras, hacen la obra del enemigo en nombre de Dios, entre comillas. Pablo nos aconseja que seamos guardados de ese tipo del mal. En la tercera parte de este estudio analizaremos los versículos 6 al 8 del capítulo 3 de 2 a los Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿De qué manera andaban desordenadamente aquellos hermanos allá en Tesalónica? Cualquiera que anda
en violación de la voluntad o de la enseñanza del Señor, anda desordenadamente. Pero en Tesalónica algunos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. Dice el versículo 11, muchos comentaristas hoy dicen que aquellos hermanos no trabajaban porque estaban esperando la segunda venida de Cristo en cualquier momento. Pero el texto no parece indicar esto. En la primera carta, Pablo les había exhortado de la siguiente manera. Eso está en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Pablo ya lo había dicho. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Interesante esto. Pero miren el capítulo 5, versículo 14 también de la primera epístola, añade lo siguiente. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En otras palabras, Pablo enseña que el cristiano no debería limitar su vida a la contemplación espiritual, sino que debería cumplir con sus deberes de padre, esposo y ciudadano. Ahora, lo que necesitamos entender es que en los días de Pablo, las enseñanzas y los escritos de los apóstoles eran considerados la tradición, entre comillas. Pero no solo la enseñanza y los escritos, sino también la vida de los apóstoles. Entonces, siendo que Pablo mismo había trabajado con sus manos para mantenerse, esa actitud suya era parte de la tradición. Y en el Nuevo Testamento, la autoridad de la iglesia era el Antiguo Testamento, que ya estaba escrito, y la tradición, que estaba formada por las enseñanzas, los escritos y el comportamiento de los apóstoles. En la cuarta parte, Pablo sigue enfatizando el deber que cada persona tiene. Mira lo que dicen los versículos 10 al 12. Recuérdate, estamos analizando el capítulo 3 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Y cuando estábamos con vosotros, os condenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Este problema que Pablo presenta en la época de los tesalonicenses no es un problema solo de aquellos días. Este es un problema que la iglesia ha enfrentado a lo largo de todos los tiempos. Siempre ha existido en la iglesia personas que desean aprovecharse de las otras. En la iglesia primitiva, la iglesia de Dios vivía en una comunidad. Todo era de todos. Todos aportaban para todos. Todos comían el mismo pan. Todos bebían el mismo cálice. Pero entonces empezaron a aparecer los ociosos que no trabajaban ni aportaban nada y pasaron a vivir de lo que los otros traían. Date cuenta que no había pasado mucho tiempo. Pablo todavía estaba vivo y sin embargo ya tenía que decir que cada uno comiese su propio pan. ¿Por qué? Por causa de estos hermanos que, diciéndose cristianos, querían en realidad una vida tranquila y sin preocupaciones por cuenta de los otros. Pablo fue firme contra esta actitud. Sin embargo, esto no significa que Pablo no se preocupase con los hermanos pobres. Pablo era muy consciente de la necesidad de hermanos pobres. Eso lo vemos claramente en otras partes de sus escritos. Pero estos pobres, para quienes Pablo pidió ayuda en otras partes, no eran hermanos ociosos, sino verdaderamente necesitados por muchas circunstancias que aparecen en la vida. Y pues un hermano que pierde el empleo repentinamente, que queda enfermo repentinamente, en fin. Pero en Tesalónica había otro tipo de pobres, los pobres ociosos que querían aprovecharse de la situación. Porque si los pobres por quienes Pablo abogó hubieran sido ociosos, Pablo nunca habría pedido ayuda para ellos.
Oh, querido, Dios quiere que el hombre trabaje. Génesis 2:15 dice lo siguiente, mira, te voy a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de el Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora te voy a leer Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está claro. El plan de Dios es que el ser humano trabaje. Jesús trabajó en la carpintería hasta la edad de 30 años y su ministerio fue un periodo de 3 años y medio de arduo trabajo. Él dijo, mi padre trabaja ahora, yo también trabajo. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron pescadores y Jesús los hizo pescadores de hombres. Ahí estaba involucrado el trabajo. Pablo hacía tiendas antes de comenzar su ministerio como apóstol de Cristo y siguió haciendo tiendas durante todo su ministerio. Quiere decir, los que no trabajan están en conflicto con el plan de Dios. Por eso Pablo prohíbe que los cristianos ayuden a los ociosos, porque en realidad esa ayuda material no les ayuda, sino que les perjudica, porque promueve la ociosidad. Lo que tenemos que hacer con esos hermanos es ayudarlos a trabajar, no ayudarlos a no trabajar. La última parte de este estudio es delicada. Trata sobre la disciplina eclesiástica. Hay muchos cristianos hoy que piensan que el amor debe llevar a la iglesia a no disciplinar a nadie. Usan la declaración de Jesús a la mujer pecadora, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces, esos buenos hermanos deducen que si Cristo, siendo Cristo, no condenó a la pecadora, ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien? Oh, querido, esa manera de pensar puede ser políticamente correcta, muy bonita de ser dicha, pero infelizmente no es bíblicamente correcta. Pablo en 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, 13 al 15, dice, pero vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Aquí Pablo está hablando de la disciplina eclesiástica. Y no es solo Pablo el que habla, Jesús también lo dijo. En Mateos capítulo 18, versículos 15 al 17, mira lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Está claro que la disciplina eclesiástica es bíblica. No es invención de seres humanos que quieren juzgar a los otros. Es una orden bíblica, tan bíblica como amar al prójimo, tan bíblica como predicar el evangelio, tan bíblica como salvar a las personas. Pero querido, tanto Jesús como Pablo son claros también en decir que el elemento básico de la disciplina es el amor. Te digo una cosa, nadie se siente herido porque es disciplinado. Las personas se resienten por la manera como son disciplinadas. Cristo, hablando del disciplinado, dice, tratadlo como gentil y publicano. ¿Cómo trataba Jesús al gentil y al publicano? Con amor. Y Pablo, hablando de la disciplina, dice, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a un hermano. ¿Es esa la disciplina que practicamos? Mira, yo siempre digo que si eres miembro de una junta de iglesia y no has pasado la noche entera orando y llorando por el hermano que será disciplinado, tú no tienes el derecho moral de levantar la mano al día siguiente. Disciplina con amor. El propósito de la disciplina es salvar al hermano, no hundirlo, no castigarlo, salvarlo. Y solo puede salvar quien ama. Solo puede
Disciplinar quien ama. Quien no ama no tiene condiciones de disciplinar. Que Dios nos ayude a evaluar todo esto. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Solace in the spread, peanut butter and jelly, they use the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, compromise in my hands. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.